Bienvenidos a MBA 360, el podcast de Pacífico Business School, donde hablamos de estrategia, de management y de temas que interesan a la empresa. Como siempre, me acompaña Ben Schneider. Hola, Ben. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? Bien, vamos a conversar hoy día sobre un tema interesante y que parece algo contradictorio en países como el Perú o en Latinoamérica. Vamos a hablar de estabilidad estratégica. Ben, tú hablas de estabilidad estratégica pensando en un entorno cambiante. Explícanos un poco cómo encuentras recomendación en mantener la estabilidad estratégica en países como los latinoamericanos, con tantos cambios y con tantas sorpresas del entorno. En realidad debería ser estabilidad estratégica y flexibilidad para el cambio, ¿no? Lo cual suena contraintuitivo, ¿no? Y no es solamente hoy un tema en Latinoamérica, sino que el mundo entero está enfrentándose a estos escenarios que en español le llamamos VICA, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad, inestabilidad, complejidad y ambigüedad. Y eso obviamente genera un ambiente de trabajo y retos muy importantes a las empresas, a la vez que atentan contra su modelo de negocio. Y entonces la gran pregunta es cómo reaccionar, ¿no?, hacia ese entorno. Y lamentablemente la mayoría de las reacciones son desordenadas, tratando de responder a cualquier reto, ¿no es cierto? Ciertamente uno puede hacer un mapa de riesgos, puede sentar ciertas prioridades, pero es tal el estrés y tal la necesidad de adaptabilidad a alta velocidad que se genera en la empresa una situación de degradación de capacidades distintivas, y yo te diría que pueden derivar en una miopía estratégica. Entonces, ese es un reto tremendo, muy importante, y de ahí el tema de cómo se puede encontrar, digamos, pilares estratégicos que no cambian dentro de nuestra industria para que sea más bien alrededor de esos pilares que aplicamos todas las técnicas de management, de agilidad, de resiliencia, donde hacemos investigación y desarrollo e invertimos entonces en una forma más focalizada, tendiendo a lograr una, nuevamente, resiliencia focalizada. Es cierto, cuando nosotros hablamos de inversiones importantes, normalmente miramos el largo plazo, ¿no? No es fácil invertir demasiado y esperar retorno inmediato. Por lo tanto, el largo plazo es importante. Pero este corto plazo versus largo plazo no siempre se refleja en la lógica empresarial. Pienso yo en los incentivos a los directivos, por ejemplo, en la forma en que se remunera, en lo que se premia, que suele ser más instantáneo que progresivo y con una mirada larga. Incluso en los gobiernos, siempre nos quejamos de esta idea de que gestionamos para hoy y nunca para mañana. ¿Qué piensas tú de esta contradicción entre incentivos de corto plazo pero mirada de largo plazo? Bueno, en realidad, hoy más que nunca, tenemos que intentar mirar el largo plazo, pero de una manera tamizada a la dinámica en que se desarrollan los mercados. Y me explico, ¿no? Hay que hacer innovación y hay que hacer prospectiva, ¿no? O sea, adivinar el futuro es un atrevimiento, pero el generar escenarios posibles es algo que es súper necesario, en realidad indispensable en estos entornos. Entonces, nuestra capacidad de hacer prospectiva, generar escenarios, y no necesariamente a tan largo plazo, porque los cambios se dan lamentablemente en forma muy brusca, ¿no? Entonces, ahí hay un gran dilema, digamos, donde es fácil hablar. Sí, hay que ser resiliente, sí, hay que estar listo para el cambio, hay que ser resistente pero flexible al cambio. Sí, fácil de decir, fácil de enunciar, pero difícil de ejecutar. Entonces viene la pregunta de fondo del tema que estamos tratando, o sea, ¿cómo identificar estos pilares, ¿no? Y tal vez vale la pena citar a Jeff Bezos, que es la verdad un ejecutivo admirado, ¿no? Yo creo que de los más admirados por de dónde vino, ¿no? Un vendedor de libros a dónde devino, ¿no?
Y él se hace una pregunta al revés. En vez de decir, a ver, ¿qué es lo que va a cambiar en los próximos 10 años? Que sería la pregunta lógica a la hora de imaginar prospectiva. Vamos a hacer una prospectiva, entonces vamos a imaginar en nuestra industria qué puede cambiar en 10 años, ¿no es cierto? ¿Cómo va a evolucionar la demanda? ¿Cómo va a reaccionar la competencia? ¿Cómo voy a adaptar a mi capital humano a estas vicisitudes? ¿Cómo debo ajustar la cultura? Él hace la pregunta al revés y dice, veamos qué es lo que no va a cambiar en los próximos 10 años. Es una pregunta mucho más difícil, porque lógico, la respuesta intuitiva es todo va a cambiar, ¿no? O casi todo. Y la respuesta a la pregunta de Bezos es, oye, sí hay ciertos pilares que no cambian. Y entonces pongamos un ejemplo. En el mercado donde está Amazon, que es un mercado de retail, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nunca va a cambiar? Y él identifica claramente 3 pilares, ¿no? Uno, los precios. Todos quieren precios altamente competitivos. 2, entrega. Todos quieren una entrega rápida y eficiente. Y 3, todos quieren interactuar con la compañía o con el app de la compañía de una manera fácil, amigable, creativa, que prácticamente te invite a comprar. Hoy puedes tomar tú con el app de Amazon una foto y ya te sale donde estés, y ya te sale dónde lo puedes conseguir en Amazon y a qué precio, y mucho mejor seguramente que donde estás tomando la foto. Entonces, es alrededor de estos 3 pilares que Amazon fija sus estrategias. Y en vez de disparar por cualquier lado y terminar confundido, estresado y ciertamente no preparado a responder a los retos, de esta manera pueden focalizar técnicas de agilidad, desarrollos de I+D+I, ¿no es cierto?, prospectiva, resiliencia focalizada, ¿no?, y de esa manera ordenar mejor su estrategia. Por eso que la estabilidad estratégica deviene de encontrar pilares estratégicos alrededor de los cuales construir soluciones. Ben, no sé si tú has leído sobre esto, pero algunas veces he escuchado autores hablar de la no vigencia del planeamiento estratégico porque todo cambia, y más bien enfocarse en el pensamiento estratégico, que me hace mucho sentido con lo que tú dices, es sentarse a pensar en cuáles son mis pilares y no cumplir solo procesos de planeamiento estratégico que son más bien ya incluso mecanizados. ¿Sientes tú que el pensamiento estratégico es más relevante que el planeamiento estratégico? Si tú tienes identificados los pilares estratégicos que he mencionado, entonces es ahí donde tienes que ser el mejor, ¿no? O sea, ¿cómo logro los mejores precios? ¿Cómo logro el mejor delivery, la entrega? ¿O cómo logro la mejor interacción, ¿no? Y en eso tengo que ser muy celoso, ¿no? Esas tienen que ser mis competencias distintivas que se hablaban también antes versus las operativas, ¿no? Esto del cambio, que hoy día se escucha tanto y que se dice que lo único seguro es el cambio, genera estrés en los directivos. ¿Cómo atacar ese estrés, esa pérdida de rumbo que probablemente no sea tan lejano a la realidad de casi todos los que tienen que tomar decisiones en un mercado totalmente volátil? Bueno, ciertamente hay signos que se dan en la compañía donde el líder, ¿no?, tiene que tener casi como una central meteorológica, las antenas bien paradas para detectar a tiempo, porque esto generalmente deviene en un ambiente tóxico, ¿no? Y atenta obviamente contra la innovación, contra el compromiso, contra la participación. Cuando uno ve organizaciones donde se empieza a perder la civilidad, donde se empieza a perder la empatía, donde aflora la irritación, ¿no es cierto?, la desmotivación, ¿no?, claramente es que hay tantas aristas, ¿no es cierto?, tantos frentes abiertos y tanta falta de claridad cómo conducirnos dentro de ellos, que efectivamente se generan estas situaciones. Por eso es que
la claridad de los objetivos, la comunicación, el saber escuchar y prestar atención, una vez que uno ha seteado, oye, estos son los pilares, ¿no? Estratégicos sobre los cuales vamos a construir, y entonces empieza a fluir una cierta lógica que también funciona para apaciguar ansiedades y ciertamente para motivar hacia la creatividad. Mira, se habla mucho de innovación, ¿no? Y ahí también hay todo un tema alrededor, es muy parecido a lo que estamos hablando, ¿cierto? Ser flexible al cambio, ser resistente al entorno. Sí, pero ¿cómo? ¿No? Oye, hay que generar creatividad para innovar, pero ¿cómo? ¿No? Tal vez podamos hacer un podcast solamente de cómo innovar, ¿no? Pero ciertamente en el tema de estabilidad estratégica y flexibilidad para el cambio, ¿no? El hacernos la pregunta que se hace Bezos con cierta frecuencia, creo que va a hacer mucho bien a nuestras organizaciones. Sí, probablemente sí cambien algunos pilares en el tiempo, en el mediano o largo plazo, pero con una cierta lógica entendida por todos, porque hay convicción de lo que sabemos hacer cuando creamos valor, ¿no? Claro, por ejemplo, si vamos a la industria aeronáutica, ¿no? ¿Cuáles serían los pilares de la industria aeronáutica? El primero, la seguridad, ¿cierto? Yo creo que nunca va a cambiar que la seguridad es primero, ¿no es cierto? En segundo, la eficiencia. O sea, la eficiencia que va desde los procesos de venta de pasajes a los procesos de abordaje, a los procesos de manejo de equipaje, a la logística dentro del vuelo. Eso es algo que puede hacer la diferencia entre vivir y morir, ¿no es cierto? Y la tercera, la experiencia al cliente, ¿no? Si la experiencia del cliente es que va a tener demoras, maltrato, pérdida de equipaje, etc. Entonces, yo creo que así podemos encontrar en banca, en seguros, en industrias en general, pilares estratégicos que nos van a ayudar y nos van a guiar a hacer más fácil el desarrollo de las acciones que debemos tomar. Ahora, imaginémonos el directorio, los comités. Si yo fuera CEO, estaría preocupada por saber qué mirar para saber si estamos perdiendo un poco el rumbo y olvidándonos de esta esencia que tú rescatas muy bien. ¿Qué suele suceder en una mesa de un comité o de un directorio que debería alertarnos? Bueno, ciertamente yo creo que dentro de los comités, primero de la gerencia y luego a nivel de directorio, deberíamos cuestionar si efectivamente hemos identificado los correctos pilares estratégicos, porque de lo contrario podríamos estar, ¿no es cierto?, siendo miopes y disparando al vacío. Una vez que estemos convencidos que esos son los pilares estratégicos, pues las mismas preguntas que hice antes son determinantes, ¿no? ¿Estamos identificados? Está bien, pero ¿tenemos los recursos? ¿Tenemos los recursos financieros para poder atender estas demandas? ¿Tenemos el capital humano adaptado, o mejor dicho, ahora reentrenado o readaptado para las vicisitudes que exigen la tecnología, la disrupción digital, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Nuestra cultura está alineada con estos pilares, porque puedes tener los pilares, pero la cultura de la compañía no van alineados. Entonces no hay una sensación de servicio al cliente, no hay una sensación de ser expeditivo a la hora de despachar un pedido o de atender un requerimiento del cliente cuando se pierde algo, no llegó, ¿no? De la misma forma, si estuviésemos en otra industria, la cultura, el capital humano, el adelantar a la competencia en un ambiente donde es muy difícil estar mirando al competidor, porque tú lo que quieres es, ¿no es cierto?, hacer un salto, ¿no? Y no necesariamente lo que haga el competidor en un ambiente tan confuso, tan ambiguo, tan complejo, sea lo correcto, ¿no? Entonces tenemos que ser ultra suspicaces. Es muy sexy ser pionero en la industria, pero a veces es práctico ser seguidor. ¿Qué piensas de este doble rol o de este dilema, si lanzar primero las innovaciones o esperar a que alguien lo haga y superar ese primer lanzamiento como seguidor? Es una muy buena pregunta porque, a ver,
¿Tú sabes qué es White Castle? No, ¿Nunca has comido un White Castle? no sé, creo que no. Bueno, White Castle es la hamburguesa que fue primigenia McDonald's. ¿Alguien se acuerda de ese nombre? No. No. Entonces, McDonald's no fue el inventor, pero pudo, ¿no es cierto?, posicionarse en un momento, adoptar y copiar prácticamente la tecnología o el producto y lanzarlo de una manera adecuada, ¿no? Te puedo hacer lo mismo de Kresge. ¿Sabes lo que es Kresge? ¿Nunca has comprado en Kresge? No. El Kresge, que después derivó en Kmart, pero ya muy tarde, fue el primero en lanzar un producto o un establecimiento como Walmart. Entonces la gente le da el premio a Walmart porque obviamente es el que logró posicionarse, pero nadie se acuerda del originario. Y te puedo dar ejemplos parecidos con Pampers, ¿no? Tampoco fue el primero del pañal desechable. ¿Se acuerdan de Walkman de Sony? ¿No? ¿Y qué pasó con el iPod de Steve Jobs? ¿No es cierto? Que se lo comió. Entonces, no fueron los primeros, pero fueron los más exitosos. Ahora, no siempre tiene que ser así, ¿no? Como te digo, cuando nos toque hablar de innovación, podremos desarrollar más cómo hacerla, ¿no? Pero ciertamente, a veces el ser pionero te da, ¿no es cierto?, muchas ventajas. La mayoría de las veces no es necesariamente el originario el que cosecha los triunfos. Rescataremos el tema para un siguiente podcast, Así es. otro episodio, pero nos quedamos con esta idea de que la esencia de la empresa, aquello que crea valor, puede ser mantenido en el tiempo. Gracias, Ben. Nos vemos en un próximo episodio.